Hoy vamos a visitar Villajoyosa, popularmente conocida como La Vila. Bella, auténtica, pintoresca, con un patrimonio histórico inigualable, nos ha parecido una ciudad injustamente infravalorada. Churros con chocolate, señores, el matrimonio perfecto. Hola amigos y sean bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy nos encontramos en un pueblo maravilloso, un pueblo auténtico, un pueblo sinceramente de lo que más me ha gustado, de lo que he visto en la Costa Blanca, porque seguimos en la Costa Blanca, ¿no? Sí, seguimos en la Costa Blanca alicantina, estamos en el pueblo de las casitas de colores, pero además estamos en el pueblo del chocolate, de las fábricas de chocolate. Y la presentación la estamos haciendo desde la chocolatería. Valor, este es el chocolate de aquí, de este pueblo. Ese es uno de sus atractivos, aparte de sus playas, que son hermosísimas. Unas aguas turquesas espectaculares. 15 kilómetros de costa, con calas, acantilados, playas de arena fina. Y sus casitas de colores frente a la playa, que eso es un distintivo. Después les vamos a explicar la historia de las casitas de colores. Pero de momento vamos a disfrutar, porque ahí la han puesto. ¿Qué te han puesto a ti? Bueno, yo me estoy tomando un batido de huesitos, que los huesitos son también de la marca Valor. El camarero de este lugar es un colombiano que hemos conocido súper agradable, de Cali, caleño. Así que un beso a Cali, un beso a toda la gente de Cali y de Colombia en general. Este señor tan amable nos ha invitado a estos bombones, cortesía de la casa. Aquí tenemos uno de cereza, otro de avellanas, uno de mango y trufa. 4 bomboncitos. Así que ella va a hacer los honores, que es la bombonera aquí de la familia. ¿Cómo está? Mira, aquí está el amigo, asómate acá, asómate acá. Un saludo a Colombia, un saludo a Cali ahí. Claro, un saludo a toda la gente aquí está, de Cali. aquí está el señor que nos invitó amablemente a estos bombones, así que los estamos degustando en su honor. Compadre, muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, esto no es todo, yo pedí mi cafecito como siempre, aquí está, y algo muy español. Algo muy español. Los churros, que normalmente se mojan en chocolate caliente, pero estamos a 30 grados. a 9 de julio, a 30 grados. A 30 grados y ya los churros hay que agarra pasarlo con chocolate pero frío. Con chocolate frío. Ahí está. Churros con chocolate, señores. El matrimonio perfecto. Ya saben, no hay chocolate sin churros ni churros sin chocolate, por lo menos aquí en España. Como nosotros, ¿no? El matrimonio perfecto, ahí está. Después tenemos sorpresa con esto del chocolate, pero eso es más adelante. Así que sigan con nosotros, os invitamos a este programa que va a estar increíble y nos vamos ya mismo. Vamos ahí. Las casas colgantes de Villajoyosa son un verdadero tesoro arquitectónico y cultural. Su construcción en las laderas de la colina y sobre la antigua muralla defensiva, sus colores vivos y su asimetría completan un paisaje muy bonito y pintoresco. Parece que aquí hay una placita. Mira. Villajoyosa es un pueblo auténtico marinero, allá donde los haya. Es un pueblo que conserva ese espíritu de hombres de mar, ese espíritu de la pesca. Aquí lo podemos ver que estamos justo caminando por el centro de Casco Viejo, donde están las casitas antiguas, muy bien conservadas, todas de diferentes colores. La verdad que es bien pintoresco este lugar, me encanta verdaderamente. Pasear por sus estrechas calles te sumerge en la historia de la ciudad, que tiene un encanto especial y la hace verdaderamente auténtica y genuina. Bueno, señores, aquí se respira la historia, se palpa la historia, se ve la historia. Esta casa, número 22, del año 1876, señores. Increíble. Qué lugar tan bonito. Por el otro lado de la muralla nos encontramos la iglesia fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción,
construida a mediados del siglo XVI, en estilo gótico levantino tardío. El ábside tenía la función de torre mayor y hay una cámara de cañoneras. La muralla defensiva tiene la base inclinada para resistir mejor los cañonazos. La costera o Cuesta de la Mar es la bajada histórica a la playa. Pero antes de llegar hasta ella, nos seguimos metiendo por más callejuelas, encontrándonos estos rincones tan encantadores. Bueno, familia, nos encontramos en el Museo del Chocolate, en el Museo del Chocolate Valor. Tenemos cita para entrar ahora a verlo a la 1 de la tarde. Bueno, como veis aquí, la visita al museo es gratuita. ¿Sí? Ahora mismo son la 1 menos 2 minutos, así que vamos a ir. Bueno, mi gente, la entrada a la instalación, al museo y la fábrica, vamos a ver las dos cosas. Tiene un aforo de 50 personas, o sea, en cada turno de entrada se permiten solo 50 personas. Si vosotros queréis aseguraros de entrar a la hora que queráis entrar, pues hacer la reserva online y les van a pedir la tarjeta de crédito, aunque no paguen, pero es para si no vienen, entonces sí les cobran, ¿vale? Esto la información la doy porque es un dato importante. Si queréis garantizar entrar, perfecto, lo hacéis online, ponéis la tarjeta si está seguro que van a venir. Porque si no vienen les cobran 10 euros por 2 personas, o sea 5 euros por persona, ¿vale? Si no tenéis reserva, aquí tienen la máquina para los tickets que son gratis, los sacan aquí. Bueno, mi gente, este camioncito que ven aquí de la época, pues este camión se dedicaba, o sea, lo utilizaban para llevar el chocolate en sus inicios hasta Madrid. O sea, desde aquí, desde Alicante hasta Madrid, iban en este camión lleno de chocolate para distribuirlo a la capital de España. Bueno, esta carreta que tenemos acá atrás es la que se usaba para transportar la semilla del cacao. Con esta carreta en el tiempo lo hacían. El origen de la fabricación del chocolate en Villajoyosa se remonta al siglo XVII, cuando los marineros del pueblo traían el cacao de América y África, aunque oficialmente no se censó hasta 1810 al primer chocolatero. Cuando Valeriano López, conocido como Valor, dio nombre a esta dulce aventura, Chocolates Valor, una empresa 100% familiar que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y el avance de la tecnología. Primero tostaba el grano de cacao que llegaba del puerto, lo metía en la chimenea y lo tostaba. Luego los ponía en esta máquina, le daban a la manivela, luego los esparcía en esta piedra que se llama metate, los esparcía y con calor por debajo le daba con el rodillo durante mucho tiempo. Aquí el chocolate está casi hecho, solo le falta añadirle lo que él quiere hacer. Si le quiere poner azúcar, si le quiere poner canela, más manteca de cacao para darle otra textura. Aquí ya tendría la tableta hecha, cogería un trozo, lo pesaría y ya haría su tableta. Pues aquí lo batían, se ve, ¿no? Claramente, con esas aspas. Y aquí chocolate. Aquí venía ya el líquido y se echaba en la tableta que tiene el molde con el nombre de la empresa. Bueno, amigos, lo más alucinante de todo es que en este museo aprendimos, y es sorprendente, que esta familia de Chocolates Valor empezó haciendo solamente 25 kilos diarios.
todo era manual y solamente entre la gente de la familia. A día de hoy producen 100.000 kilos diarios y tienen 300 trabajadores en esta fábrica. Evidentemente con una tecnología muy diferente a lo que era en aquellos tiempos, todo con las manos, todo moldeando con las manos, pues es alucinante, muy interesante este lugar, recomendado. Ahora vamos a pasar a la sala de lo que es la fábrica en sí y está prohibido grabar ahí porque ellos tienen su secreto, su fórmula de chocolate valor, así que bueno, respetable, no podemos grabar ahí, pero bueno, espero que os haya gustado la otra parte del museo y están invitados a visitarlo, muy recomendable. Bueno, señores, hay gratuitamente una degustación de chocolates aquí, están invitados cuando vengan. Voy a coger un bomboncito de esto para probarlo y uno de estos. El chocolate este es con almendras, ¿no? Con almendra mediterránea. Está bueno. Bueno, señores, también en la tienda, aparte de degustar gratis, también pueden comprar para llevar. Estos son los huesitos clásicos, traen 12 y valen 2,95, está bien, ¿verdad? Aquí por 1,70 te lleva 6 y ya tienes de chocolate blanco y de todo lo demás. Estas cookies... Buenos días, Abby, esto es para ti. Bueno, Abby, sí. Se lo llevamos a nuestras hijas que les encantan los huesitos, aquí están. Huesitos de chocolate, van como con banquillo por dentro y tal, para los que luego no los conozcan. Batido de chocolate de los huesitos, es de esto. Ven la galletita en el medio. Hablo para, bueno, los amigos de América Latina que quizás no lo conozcan. Aquí en España los conoce todo el mundo, por supuesto. Y esto es muy barato, la verdad, está baratísimo. Aquí en la fábrica está baratísimo. ¿Y la tableta de chocolate? ¿Cuál hemos cogido? Hemos cogido una de, claro, por supuesto, la Duo, que es con cookies adentro, ¿ve? Con galletitas. Y esta cuesta 2,99. 2,99. Así que, señores, nos vamos surtidos. Y esto es un regalo para nuestras hijas, que les encanta el chocolate. Las vamos a hacer muy felices y nosotros vamos a estar muy felices también. Bueno, mi gente, concluida la visita a la fábrica museo de aquí de Chocolates Valor. Ahora vamos a coger este camión. Yo lo voy a conducir. No, mentira. Ahora nos vamos a otro sitio y espero que sigan disfrutando con nosotros. No voy a decir nada. ¡Vamos allá! Bueno, ha llegado el momento de disfrutar de la playa. Aquí en Villajoyosa tenemos 15 kilómetros de litoral. Ahora mismo nos encontramos aquí al ladito de las casas de colores. Esta es Playa Centro, que es súper extensa, que llega hasta allá, hasta el puerto, que es el puerto deportivo. Ahí está el club náutico y también es el puerto pesquero. Y bueno, nos vamos a dar un baño. Aquí tenéis áreas también con palmeras, con un poquito de sombra. Y un área también de juegos, de colchonetas acuáticas para los niños. Así que nada, vamos a refrescarnos, que hace mucho calor. Bueno, señores, aquí estamos por fin en el agua, disfrutando aquí de esta playita riquísima. El agua está a una temperatura que no se pueden imaginar, de verdad, ¿sí o no? Está riquísimo. Estamos en la playa centro de Villajoyosa, que en valenciano se dice la Vila Joyosa, que significa la Villa de la Alegría. De la alegría. Así que vamos. Y bueno, normal es que con esos colores que tienen, mirad la vista que tenemos nosotros. Mirad. Mirad la vista que tenemos nosotros, que esas casitas. Y todas las casitas preciosas. De colores. Uy, la ola. ¿Verdad? Ay, hay un poquito de olas. Sí. Hay un poquito de ola, pero está en mar. No, pero precioso. está rico que haya rico, olas. de verdad. Y a pesar de que es una playa de arena, cuando tú te metes para adentro es súper transparente, o sea, que se puede hacer snorkel perfectamente. Hombre, siempre snorkel es mejor. Está para cristalina, ver. el agua está cristalina, se ve todo el fondo. Y se ven un montón de pececitos. Pero bueno, para ver mejor, más peces y todo, lo mejor son las rocas. Bueno, nada, señores. Oye, está saladita. ¡Otra vez! Bueno, vamos a mostrarles el fondo de esta playa para que vean. Ahora vais a ver. ¡Wow!
¡Wow! En los últimos 40 años, Villajoyosa ha ido descifrando las incógnitas de su historia. La suerte hizo aflorar hallazgos extraordinarios debajo de la tierra y en el fondo marino, y se pudieron ordenar 3.000 años de historia. Desde los fenicios, comerciantes marítimos del Oriente Próximo, que trajeron hermosas joyas de oro y objetos de todo el Mediterráneo, como el collar orientalizante, donde se puede apreciar el símbolo fenicio del sol y la luna, o la cantimplora egipcia de Año Nuevo, y piezas de cerámica griega decoradas con figuras negras muy escasas en la península ibérica. De la cultura íbera que se formó cuando la población indígena aprendió y se desarrolló gracias a los avances traídos por los fenicios, quedó como testimonio el santuario íbero de la Mayadeta, o este olpe cuya decoración es una guía para un difunto al más allá. Y quizá el hallazgo más importante, y gracias a la casualidad, fue, tras más de 500 años de búsqueda, la ciudad romana de Alón, que se encuentra enterrada bajo el casco histórico de la vila. Hay que destacar también la Torre de Hércules, una de las torres funerarias romanas mejor conservadas de la península, y el barco romano hundido frente a las costas de la ciudad, con más de 2.000 ánforas, algunas de las cuales se pueden ver en el Vila Museu de la localidad. De la época de árabes y cristianos destacan dos de las torres vigía que tenían la función de avisar de los ataques de los piratas berberiscos, la Torre del Aguiló y la Torre del Charco. Bueno, aquí en esta casa tan bonita está ubicada la oficina de turismo de Villajoyosa. Es tan abundante el legado histórico aquí que se nos queda corto para el vídeo y os invitamos a que vengáis a conocerlo en persona. El puerto de Villajoyosa tuvo un gran desarrollo desde el siglo XV, cuando sus reales astilleros construían parte de la flota de las galeras del reino. En el siglo XIX se seguían construyendo barcos de hasta 500 toneladas y hacia 1860 alcanzó la segunda matrícula naval de España. Los barcos salían del puerto cargados de productos locales hacia América y Filipinas. Todavía hoy la vila conserva una importante flota pesquera y una industria de redería y cordelería naval todavía activa. Cada tarde, sobre las 5, tras 12 horas de jornadas en alta mar, los pescadores regresan a puerto con sus capturas. Llegó la hora de contar la historia del por qué las casitas de aquí, de este lugar, son de colores. Algunos argumentan que se debe a que los marineros, cuando regresaban de faenar en el mar, ya ansiosos de llegar a sus casas y todo, pues cada uno pintaba la casita de un color para cada uno de ellos identificar cuál era su hogar. Me imagino que en esas ganas tremendas de llegar a la orilla y estar con su familia, de estar en sus casas, pues una especie de aliciente, después de unas duras jornadas de horas pescando en el mar, ese anhelo de estar con su familia, de llegar a su hogar, al calor del hogar, y de ahí viene la historia curiosa de las casitas de colores de Villajoyosa. Y además ellos aprovechaban las pinturas de los barcos para pintar pues las fachadas de sus casas, que debido al salitre, al mar y al mal tiempo que a veces hay en estas costas, permitía que las paredes fueran más duraderas con estas pinturas duras y fuertes que llevan los barcos. Bueno, señores, espero que haya sido de vuestro agrado. A nosotros nos ha encantado la Villajoyosa. Es un lugar que están invitados todos a descubrir. Es un lugar increíble. Espero que este vídeo haya servido para que vosotros podáis conocer de qué se trata un poco. Pero esto hay que vivirlo en persona. Disfrútenlo como lo hemos hecho nosotros. Nos vamos a despedir con un picoteo que vamos a hacer aquí porque ya hace hambre. Deciros que si os ha gustado el programa, por favor, regalarnos un like que no cuesta nada, suscribiros a nuestro canal, quienes no se hayan suscrito todavía, es gratis y a nosotros nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir regalándoles estos momentos que también nos regalamos nosotros. Así que nada, señores, os mando un beso grande a todos y muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima aventura, besos.